Con mucho que comentar, compañeros de la mesa. Vemos un tema que ha estado manejándose que tiene que ver con el sur de la entidad, en donde prácticas que se pensaban que con la nueva era, ¿no? Pues ya nos estarían viendo, y sobre todo en las autoridades municipales. Y me refiero concretamente al tema del presidente municipal de Bacalar, Chepe Contreras, que le retiró en sesión de cabildo facultades a la síndico Vanessa Piña. Ella presentó un recurso, una denuncia ante el TECRO. El TECRO le otorgó protección policial porque ella dice que teme por su seguridad. Algo que de llamar la atención porque parece que no conocen cuáles son las facultades de lo que es un gobierno municipal, un cabildo. Javi, tú estás siguiendo de cerca ese tema. Sí, en efecto, es una actitud para muchos precipitada, con exceso de confianza del alcalde priista, y esto lo pongo con comillas, José Alfredo Contreras Méndez, el Chepe, alcalde de Bacalar por segunda ocasión. Lo fue primero en la etapa de Roberto Borges, antes fue diputado local del PRI, y ahora pues está, digamos, instalado, derrota a Trinidad Guillén, la candidata del PT, también apoyada por Morena, por la Corte. Y bueno, aquí en este caso hay, digamos, un desplante, un garrotazo que le da a la síndica municipal Vanessa Piña. Y en este caso puede haber algún tipo de motivación más allá de que le asista la razón al alcalde de extracción priista. Esto ya no es tema porque ya tiene más que ver con la cuestión ya de el neutralizar, porque le arrebató funciones, si bien no deja de ser síndica, le arrebata funciones esenciales para poder tomar el control y poder instalar a alguien a modo. El cabildo en pleno le aprueba, apoya al Chepe Contreras para neutralizar a Vanessa Piña, quien no se quedó con los brazos cruzados, ha ido ante las instancias, ¿no? Incluso solicita el amparo, la protección de la justicia federal, tramita un amparo y aparte acude ante el Tribunal Estatal Electoral. Es una película, un episodio de largo aliento que seguirá dando mucho de qué hablar y que es un tema muy delicado porque puede sentar un precedente para que cualquier alcalde, y esto lo resalto con mayúsculas, para que cualquier alcalde pueda hacer lo mismo. Pero aquí, Armando, tú que tienes más experiencia en este sentido de la función pública, las facultades de los miembros del cabildo y del síndico o síndica, en este caso, la marca la Constitución, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puede hacer un presidente municipal en ese sentido? Muy poco. Creo que tiene que ver con esto último que estás diciendo de las facultades establecidas según el tipo de cargo. Y como existen en los 3 niveles de gobierno, o en los 3 órdenes de gobierno, una cosa son los empleados del gobierno, para el caso del presidente de la República, de un gobernador o de un presidente municipal, que su equipo de trabajo lo puede nombrar a voluntad y lo puede quitar a voluntad dependiendo de lo que decida, de que si le sirven, de que si no le sirven, de que si cumplen con su responsabilidad de acuerdo a las funciones. Esa es una parte. Y otra cosa es lo que sería el equivalente en el municipio a la parte legislativa, a la que es electa junto con el alcalde. En la modalidad que existe en México, el cabildo se elige junto con el presidente, ya sea su propia planilla, y los partidos opositores logran tener miembros en el cabildo producto de la elección. Están ahí producto de la voluntad ciudadana, no de la voluntad de la autoridad. Por lo tanto, sus posibilidades de remoción quedan muy restringidas a elementos legales, efectivamente, constitucionales, en cuanto a que se incumplan con condiciones de ley muy estrictas. Y lo mismo vale para un diputado estatal, o sea, para un Congreso estatal como para un diputado federal. Es el equivalente. Y en este caso el síndico es incluso el que encabeza
toda la planilla posterior al alcalde, ¿no? Es el síndico y después son pues, los regidores, pero forma parte de un cuerpo colegiado, digamos, legislativo, como para poner el equivalente. En ese sentido, no está en las facultades del presidente municipal remover al síndico o a los regidores. Podrá demostrar, si es que no lo quiere, que incumple con las condiciones de ley y son en todo caso los tribunales los que podrían darle o no la razón. Y es por eso que en este caso, pues la afectada se defiende, va ante los órganos de ley y lo más probable es que termine dándole la razón a ella, si es que no se demuestra que ha incumplido con las funciones para las cuales fue electa. Eso me parece, y en ese sentido comparto con ustedes y con lo que decía ahorita Javier, es muy sorpresivo que de repente el presidente municipal haya tomado una medida así cuando tú dices, pues de qué se trata, pareciera que la autoridad central siente que tiene un poder absoluto como para poder y deshacer con toda la estructura de mando legislativo, digamos, y eso pues simplemente no se puede. No, pero además no es su primera vez, ahora sí que no es su primera vez, ¿no? En la presidencia municipal. Va por un segundo, bueno, ya fue presidente municipal, como bien comenta Javier, en el gobierno de Roberto Borges, ahora va por se vuelve a participar en un periodo posterior y gana. Entonces, como quien dice, no es nuevo. Ok, está bien que esté en Bacalar, pero eso no quiere decir que este tipo de noticia no va a trascender o que la síndico se podría quedar de brazos cruzados, Marcelo. Sí, es grave, es un asunto grave, muy, muy delicado, sobre todo por las formas en que se dirige, ¿no? a la persona aludida, a la síndico. Javier ahí en sus redes sociales fue al detalle en esa explicación, así que ya de conocimiento público. Antes de ser presidente municipal, en 2013 me parece que fue, también fue alcalde, la unidad administrativa de la alcaldía, ¿no? Por ahí en el 2010. Conoce Bacalar, conoce la gente de Bacalar, conoce el sistema por dentro, es un hombre experimentado, pero hoy parece novato y está cayendo en errores que son impresentables ante la opinión pública y sobre todo ante la gente con la que convive diariamente, que son los trabajadores, el cabildo, los directores, secretarios, en fin, ¿no? La pregunta es, ¿qué va a pasar con Chepe ahora? Independiente si le dan la razón o no en un tribunal, en una instancia superior al TECRO, que concedió medidas ya cautelares a la síndica, políticamente Chepe no es el mismo de 2013, no es el mismo que comenzó hace un año y medio. Se ha acercado más a la 4T, el PRI con su desastre y su crisis tampoco le arropa muy bien, y dudo que la 4T hoy quiera cobijar a un presidente municipal con esos escándalos. Sin el PRI, sin la 4T de puertas abiertas para Chepe, ¿qué va a pasar con Chepe políticamente hablando? Insisto, independiente si le dan o no la razón, que es, a estas alturas ya suena no imposible, pero descabellado, ¿no? Entregarle una razón con esas formas, con esos escándalos ahí ya públicamente conocidos. Entonces, ¿qué va a pasar con ese municipio a la deriva, con un presidente mal y de malas, con problemas de toda índole? Así es que a poner ojo también en esos aspectos que son notorios y cada vez más llamativos. Sí, porque brillante como administrador o como presidente municipal no es. Entonces, y además ahora súmale esto, violencia política, sería de género, se dice que tiene que ver más allá con la revisión de las cuentas, imagínate, leí algo por ahí de que no le aprobaba unas cuentas públicas, un manejo ahí, la síndico que es la encargada ya tiene el control, el síndico o la síndica ya tienen la responsabilidad de ser los abogados, por decirlo de alguna manera, son los representantes legales de los ayuntamientos. Entonces, parece que
A Chepe se le olvidó también lo que aprendió, si es que aprendió algo, o solo pasó, o solo cobró cuando fue diputado, Javier, porque fue diputado también, entonces debe de conocer las leyes, la Constitución, ¿no? Sí, ya tuvo una fase de aprendizaje Ujú. que es muy valiosa, ¿no? El que no la sepa aprovechar, pues está perdido, ¿no? Fue diputado local, antes había sido regidor, tengo entendido, en la etapa de Otompe Blanco, cuando Bacalar pertenecía a nuestro municipio capitalino. O sea, ya tiene trayectoria, tiene un historial y luego, pues, como alcalde en la fase de Roberto Borges Angulo, y bueno, ha tenido su historial, la trayectoria, y aquí yo creo que es más bien un exceso de confianza, el hecho de estar sobrado, de decir yo puedo hacerlo, ¿no? O sea, finalmente yo soy el dueño, el amo de Bacalar, pero no contó con que hay instancias, hay por lo pronto, digamos, el manejo periodístico que trasciende a Bacalar, ¿no? Hay redes sociales, hay todo tipo de recurso del que puede echar mano, en este caso, la síndica Vanessa Piña. Y bueno, pues ahí está, ha creado un conflicto interno, porque hay que tomar en cuenta que es parte de su equipo, es su planilla, no es una empleada, eso también hay que separarlo, ¿no? O sea, a veces por la cuestión patrimonialista de un político, dice, pues los regidores somos empleados, ¿no? No. No les falta razón, hay que decirlo, ¿no? En los hechos así ocurre, En pero algunos casos. finalmente, pero finalmente son parte de una planilla. Y aquí en este caso el Chepe cometió ese error, ¿no? Un error imperdonable, inaceptable a estas alturas, que lo ha colocado contra las cuerdas, o sea, ya obligando a una intervención de, pues ahora sí, de los juzgados federal, porque Vanessa Piña solicitó la protección de la justicia federal, ¿no? O sea, hay un amparo que quiere conseguir una suspensión provisional por lo pronto, y bueno, en el caso del Tribunal Estatal Electoral, que es mucho más delicado en el tema de la violencia política de género. Si no, pregúntenle a Luis Gamero. Sí, sí, sí. Y el que se le vea cercano a la 4T no lo va a cobijar. O sea, ese tipo de acciones no se están cobijando ya en la nueva era política, quiero pensar, Armando. No, de ninguna manera. Hay cosas que sí se han estado dejando pasar, también hay que decirlo, pero el tema de género es muy sensible, hay mucha presión social, hay mucha vigilancia de los grupos de mujeres, de la sociedad, etcétera, de tal manera de que, bueno, el ejemplo de Gamero es claro, pues él también forma parte de la misma ola 4T y sin embargo quedó señalado con ese tema, ¿no?